Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Transmitimos en el 104.3 FM desde nuestros estudios en Avenida Universidad de Guadalajara 203, Delegación Ixtapa, Puerto Vallarta, Jalisco, México, con 20.000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Radio UDG, la radio que llevas en tus afectos. Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Expresión Universitaria presenta Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión, bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Comenzamos. Buenas tardes, muchas gracias a todas las personas que nos escuchan por la Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Gracias a la maestra Susana Mendoza Carreño, directora de Radio UDG en Puerto Vallarta, a Chepe Gómez, a Jorge Cue y a Diana González en la producción y los controles. Ahora sí nombré a Diana González. Sí. Recordarles que Lo líquido de lo absurdo es un programa de radio que invita al diálogo, a la reflexión a través del análisis de algún autor, de alguna obra, siempre con un invitado especial. Rosendo, buenas tardes, qué gusto verte el día de hoy. Hola Marco, buenas tardes. En un viernes ya con calor, ya se sienten los calores de primavera, ya se van acercando poco a poco. Afortunadamente todavía amanece frillito, en la noche está fresco, pero el día ya se está volviendo pesado. Ya más calientito, ¿no? Sí, calientito, ahí vamos hacia el infierno vallartense otra vez. Vamos a ver cómo nos va. Muy bien, el día de hoy tenemos nuevamente, después de un año, exactamente. A la maestra Tamara Peralta, una excelente amiga, una excelente persona. Ella es licenciada en comunicación por el ITESO, maestra en e-learning y candidata a doctora en neurociencias, profesora del UTBB, profesora del CECITEC y un montón de lados, ¿no? Andamos rebotando de un lado para otro. Sí. Bienvenida, Tamara. Muchas gracias, un gusto, Marco y Rosendo. Gracias enormes. Nos vimos en diciembre, ¿verdad? En la posada. Sí, nos vimos ahí. Un ratito que estuvimos. Sí. Y sí, ya teníamos un rato sin vernos. Pero sabemos que Tamara nos escucha y nos ve los viernes, y si no los sábados, pero sí, ahí estás al pendiente. Ahí estamos escuchando. Y estamos viendo lo que hace también. ¿Cómo está Fortuna? Hermosa mi Fortuna. Es una perrita. Es mi perra Pug, que sabe roncar muy bien. Todos esos perros con la nariz chata roncan bien raro. Sí. Nosotros tenemos una bulldog y ahí también hermosa. ¿Sí ronca feo? Sí, raro. La adoptaron. Sí, y también. Es bien latosa. Bien bonita, está hermosa el animalito. Es bien latosa, pero sí. Está bien. ¿El objetivo del programa, Rosendo? El objetivo del programa, divertirnos. No es cierto. Sí, en parte. La verdad, sí. Terapia, nuestra terapia de la semana. Sí, bueno, nuestro objetivo personal de Marco y mío todos los viernes es divertirnos. Sí. Pero el objetivo del programa, por lo que estamos aquí, es incentivar la lectura, dar a conocer nuevos autores. No nuevos, porque nada es nuevo. Autores que a lo mejor no tienen en el radar y que la gente pueda acercarse a ellos de una manera cómoda, con confianza. Entonces, intentamos que los libros de los que hablamos, hacerlos más familiares y que la gente diga, pues lo que dijeron par ahí en su programa y el invitado o invitada me animó a ese libro. O ya mejor ni lo lees y ya me lo platicaron todo. También puede ser eso. Que también se vale. O a lo mejor decir la opinión de esos dos me interesa para no leer lo que proponen. También se vale. ¿No? Pero todo está basado en las teorías no teorías, en las ideas el nombre del programa, Lo líquido de lo absurdo, se basa de Camus y de Bauman, que hablan sobre lo líquido de las relaciones del mundo actual y lo absurdo de la vida. Lo líquido y lo efímero de la vida. Y lo absurdo de la vida pues está en todo, ¿no? O sea, pensar que ahorita tenemos a dos personas que pueden apretar un botón y con eso destruir la Tierra, pues es absurdo. Sí, lo que dijo el presidente de Francia. ¿Sí viste lo que dijo el presidente de Francia? Que tenía armas nucleares y que podía, o sea... Pero, en una de esas, como este poder, ¿no? ¿Hace cuánto que yo no escuchaba que un presidente
Es lo más chistoso. Saliera a decir armas nucleares. Desde que se acabó la Guerra Fría. No, desde antes, un poco antes ya lo habían dejado de decir, ¿no? Sí, o sea, sí. Con Gorbachev ya no movieron el tema ese, ¿no? Y aparte, lo absurdo de decirlo en esta época. O sea, ya los jóvenes no están en esa sintonía de saber los peligros de la guerra nuclear. Sí. ¿No? O sea, No, ni idea, ¿eh? Que esa es la bronca. Los jóvenes ni... pues que la bomba atómica y que yo tengo armas nucleares, pues les vale cuernillo, ¿no? Pero aquí lo más interesante, Rosendo, ¿tienes el dato de cuántos años tiene que Francia no gana una batalla? Una batalla, no la guerra. Pues en la historia, la última la ganó Napoleón y hablamos de 1815 más o menos. Porque Waterloo fue en el 15 o el 16. No, pero Waterloo lo perdió. Sí, por eso, Waterloo fue en el 15 o en el 16. No, fue en el 17, 18. Y ya, pum, se acabó, pum. Sí, todas las demás guerras De importantes. 200 años. Batalla, sí, Todas fácil. las demás guerras contra países europeos las perdió. ¿Por Sí, qué? Porque si no a ver. vamos a África, pues todas las ganó. No, perdió contra Argelia. Ah, bueno, y contra sí. Angola, ya son independientes. Sí, sí, y sí. Camerún era de Inglaterra o de Francia. Camerún era francés. Pero ¿no? que en Camerún no hubo revolución. No, ahí fue Sí, pacífico, ahí fue. una transición pacífica. Pero Argelia lo perdió en los Argelia. años 50. A trancazos. Digo, entonces, tiene casi los Sí, o sea, Francia no es un país victorioso en ningún sentido. No. En ningún sentido. Bueno, en algunas cosas sí. No, pero en lo militar, Sí. en ningún sentido es Que victorioso. Eso es lo absurdo. O sea, Sí. si sabes de la historia, ¿cómo te le pones? Digo, es terrible el hablar de eso, ¿no? A un país que sí le ganó guerras. Y que sabe ganar guerras. que sabe ganar guerras. Que sabe ganar guerras. Pero aparte yo me sentía como en la secundaria. Sí, Ahora que exacto, escuchaste, porque exacto. quizás ahí fue cuando dejé de escuchar esto y Sí. entonces sí, que uno con otro y se pelean y que le van a Y aventar que hay una un bomba. botón por ahí, Ajá. que no sé qué. Sí, en la Y- secundaria en la hace secundaria. 30 años, Sí. 20 años. Más No de más, 20 no, años. 10 años. Hace 10 años. Hace Tamara. 10 años. En el caso de Tamara hace 10. En el caso tuyo y mío No, hace, ya 30. hace un ratote. Más. Pero con este discurso que nos asustábamos, ¿no? Sí. Siendo adolescentes. Y ahora ya no. ¿No? Ahora ya fue como... No, ni se enteraron. No, y de Yo les risa, ¿no? Yo les pregunté a mis estudiantes. Oye, Sí, pues, no está en su radar ese tipo de noticias. Uno o dos estudiantes nada más traían el tema, ¿no? Y bueno, y lo que dice a China también, que dice China, le dice a Trump, ¿quieres guerra? Como quieras, ¿eh? Ya sea económica, ya sea de... Sí, en el sentido que tú quieras. Como quieras, donde quieras y cuando quieras, la contestó China. Sí. Lo riesgoso de de estas situaciones, ¿no? Iba a decir una palabrota, iba a utilizar un calificativo hacia Trump, pero no lo voy a hacer por respeto a la persona y al país, ¿no? A los Estados Unidos, No. a los ciudadanos, ¿no? Te da miedo que caiga algo en tu casa, ¿verdad? O que no me renueven la visa. Sí, güey. sí, sí, sí. Voy a tramitar la visa. Voy a renovar la Estar más- visa. más Perdón, difícil. sí, perdón. Señor embajador de la hermana República de Estados Unidos, yo les paso los datos de esta persona para que no me dé visa. Oye, el libro que vamos a regalar. Sí. Que, El libro, espérame, la temática de este mes, de una vez hay que avisarle Sí. al público, va a ser referente a las mujeres. Autoras mujeres. Autoras mujeres Qué e invitadas belleza. mujeres. Gracias. Aprovechando y conmemorando el Día de la Mujer, pero vamos a hacer el mes de la mujer, aunque debería ser todo el año de la mujer. Que hemos O sea, tenido invitadas mujeres, hemos Sí, sí, tenido sí, autoras pero, mujeres pero en el marzo, año, pero en marzo hay que darle más peso visibilizar a la idea, porque puede ser en cualquier época del año, pero en marzo pues, hay que darles más, Sí, más, es el más mes que visibilidad, tenemos, como sí. bien dices. El libro no es de una mujer, te aviso de una vez porque tú eres bien quejumbroso. Pero la pregunta sí. El libro es Historias Macabras de H.P. Lovecraft. no lo he leído. Son un montón de relatos cortos que si lo leen de noche ¿Es les el va a que dar vamos miedo. a leer para el programa próximo? No. ¿No? El que vamos a leer es La llamada de Cthulhu, Ah, ok, sí. que a ti te va a dar miedo, porque es bien miedoso. Machín. Y la pregunta, hoy hay dos regalos. Uno es el libro y el otro regalo que vamos a dar más adelante es un pase doble para cine de una empresa de aquí. No puedo decir el nombre de la empresa, pero es para gastarlo mañana o el domingo, o sea, se vence el domingo. Entonces, Ok, pues yo. es- No te quejes. Ok, la pregunta para Para el el libro libro. es que nos digan 5 programas de Lo Rico y del Absurdo donde ya hemos tratado mujeres. libros de mujeres, Va, me parece. 5 programas donde hubiésemos hablado de autoras. de autoras. Va, ¿Qué chido. autoras? ¿Qué autoras ¿Y son qué las que los nombres no de más las son las autoras? autoras que hemos manejado aquí en el programa? Gisela se las vas a ver, yo no también se las vas a ver, seguro. Menos el de hoy. El de hoy no lo pueden poner. ¿Por qué no? Pues ya va una. No, porque o sea, ya les está dando una ayuda. Bueno. El día de hoy hablaremos de Teresa Wilsmont. Ajá. Ajá. Que es una Chilena. autora chilena que nos propuso Tamara Sí. y que la verdad fue un descubrimiento interesante, no la tenía en el radar, no sabía de ella y tiene una literatura, una forma de escribir interesante, Es que muy bonito, muy padre. muy del siglo XX, de principio del siglo XX, muy de esa época de escritoras
depresivas, románticas, muy, muy en esa línea, así lo encontré yo. Como Alejandra Pizarnik, ¿no? Sí, de muy de esa línea. Muy de esa línea. ¿no? Pero ya dije Ok, sigamos, continuemos. así le gusta ayudar a la gente, a Marco. O sea, ¿alguna otra autora que quiera aventar? Muy de la línea de Alejandra Pizarnik, ¿no? Que también así, ¿no? Sí, definitivamente con toda esta historia que venía. Aparte, mujeres con mucha historia en sus familias, sí, ¿no? Sí, con historia europea, en América. Pero la verdad es que el libro no es grande, es un libro corto, pero muy jugoso. Sí. Oye, y si nos vamos a la sección de Rosendo. Oye, hay muchas, ¿eh? Perdón, corto así y ahorita retomamos lo del autor. Perfecto. No, es que te contamos. Las efemérides con Rosendo García. La mejor sección del programa, la que es una tradición. Ya te le puso audio a este muchacho. Ahí Ya está tiene Candyman. Así está el fondo. Pues resulta que un día se me ocurrió en los primeros programas, después de que tú viniste, Como el cuarto o quinto programa. decirle a Marco, oye, hay que hacer una sección de efemérides, pues para hacer esto más llamativo. No la hagas, ¿eso para qué? Negativo el muchacho, ya ves cómo es cuando las ideas no son suyas. Y negativo, y me peleó como 3 semanas. ¿Que para qué? Y bla, bla, bla. Y yo las traía y las decía. Ya como a la quinta, ya él trae también efemérides. Ya termino no, yo. Como a la y sigue segunda, él, como o a la sea. segunda. Vámonos a la efeméride porque Ok. nos quedan 4 minutos. Rapidísimo. 1815, en Ario, Michoacán, en México, se lleva a cabo la instalación del Supremo Tribunal de Justicia, el antecedente histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Podemos hablar que Ario fue la primera capital ¿Del Poder Judicial? de México, porque donde hay un poder, y más el Poder Judicial. Ok. Pero eso lo traje a colación ¿Dónde queda porque ese lugar? Ario de Rosales está en la Tierra Caliente, es la puerta a Tierra Caliente, Michoacán. Antes de Apatzingán. Antes de Apatzingán. No, después de Apatzingán. Ok. Bueno, por Según ahí. de donde vengas o En donde sí, vayas. en esa línea. Ok. Pero lo traje a colación también porque hay un viejito en la familia, bien latoso, que es de Ario y siempre presume esto. Es lo único que... El abuelito de Jun siempre presume que en Ario, el primer tribunal, bla, bla, bla. Así como en Jiquilpan presumen que se paró Lázaro... No, ahí nació Cárdenas. No, pero ¿dónde? En Amatlán de acá de Juárez, hay un pueblo que se llama Acatlán de Juárez. Ajá. Ahí, ¿qué es lo que se dice? paró Juárez a hacer Y ya pipí con cuando eso, iba yendo ya. ya es Acatlán de Juárez, ¿no? Sí, es... En México, que nos encanta ese tipo de próceres, capaz de que hay una basinica ahí donde Juárez hizo pipí. Hay que hacer. Sería buen negocio. Ok. 1847 en Y luego México. llegan y se ponen así como si fuera Juárez. 1847 en México, las tropas estadounidenses ocupan la ciudad de Veracruz. Es relevante. Jesús de Veracruz. Es relevante porque por la invasión estadounidense en el 47. que Termina son con lo de los niños héroes, ¿no? Termina con el expolio de territorio mexicano, final ¿Con de el qué? cuentas. Expolio. Por no decir robo. ¿Ya ves? Veces decir cosas que no debo decir. Ok. 1876 en Estados Unidos, el plagiador Graham Bell patenta el teléfono basado en diseños de Antonio Meucci. O sea, es un plagiador Bell. O sea, no sé por qué le damos tanta... Él y Edison. Sí, como que ahí... Bien plagiadores los gringos. El conocimiento se construye No. de manera colectiva y colaborativa. A ver, sí, cuando aquí estamos tú y yo platicando, pero cuando mando a Tamara a que vea tu diseño... Y luego pasa el dato. Eso no es. Eso no se vale. Y eso es lo que hacía Sí. tanto Alba como Graham Bell. 1912, Roald Amundsen, un holandés, anuncia el descubrimiento del Polo Sur. Importante porque se descubrió el continente que se descubrió más tarde. Ya es lo que dice, ya ahora sí ya Pues ya, encontramos todo, ya, ¿no? ya con eso. Ya encontramos En todo. el Hasta 90 el 12 se encontró ya todo el globo, Ajá. ¿no? Esto es para mis alumnos otakus. Eh. Sale al aire en el Sailor 92, Moon. por primera vez, el primer capítulo de la exitosa serie de anime Sailor Moon. Y en el 96... Que tú y yo no somos de esa, ¿o sí? No, Sailor Moon no. Ya estábamos en la prepa cuando salió. Y aparte, en nuestra época, sí estaba muy marcado que había caricaturas para niñas y para niños. Entonces Sailor Moon era para las niñas, ¿Y Candy para qué era? para niñas. Yo lo veía y me gustaba mucho. Ahora entiendo muchas cosas. Sí, y ¿sabes qué? Remy. ¿Te acuerdas de Remy? No, Remy era No depresiva. manches. Ah, sí, Remy era depresiva. Remy, Sí. Remy, Era el que depresiva. escribió Remy leyó a Teresa. Sin duda. Sin duda. 1996, y este es un dato que nos debe poner a pensar. Palestina, hasta el 96, elige a su primer parlamento democráticamente. O sea, desde el 46, que existió el Estado de Israel, no dejó que Palestina tuviera un parlamento hasta el 96. O sea, 50 años después, después. te doy chance a ti
No te reconozco. Pero te dejo Pero que tengas tienes ahí, un parlamento que para le juegues que- a la ajá. política, a Y la bueno, democracia. Un día como hoy, en el 1875, nace Maurice Ravel, compositor de El Bolero de Ravel y más obras. Chulada. Que luego Yo en conozco la de México- Bolero de Que Raquel. luego en México Ya, hicimos la bueno. parodia Cantinflas del Bolero de Raquel. Bolero de Raquel, buenísima película además, ¿no? malita, Sí, malita. Está chida. A mí Cantinflas me A mí me gusta. gusta el Cantinflas de las películas a blanco y Blanco y negro. negro mejor, Las sí, de a sí. color ya se A ti puso te- a dar mensajes morales y cosas así. Bueno, aparte, de alguna manera tenía una conexión con el gobierno en turno. Sí, y habría muy- que ayudar, ¿no? O sea, habría que Sí. agarrar la línea, sí. Hay una de la película, creo que Sube y Baja. Hay una escena que a mí me encanta, Esa que es es del cuando elevador, está ¿no? la del Sí, elevador. sí. Cuando él está bailando con una con una actriz de aquella época, maravillosamente baila guaracha y Sí, baila. sí. Entonces baila riquísimo y me quedo con esa película. Sí, sí. uno de sus grandes talentos era el baile. Sí. Y siempre que podía meterlo en película lo metía. Sí, En claro. el Bolero de Raquel, en esa de Sub y Baja, cuando podía. Casi todas había un bailecito, ¿no? En, Casi todas había un en su bailecito, excelencia, ¿no? cuando es el Ah, embajador sí, de, también. de un país que va y viene, también es así. Entonces, sí. Y la que es Ajá. malísima es la de Pepe, ¿no? ¿Cómo se llama? La que va a ser a Hollywood. película las malísima. que hizo allá, las dos son así como que. Guácala. Sí. También un día como hoy nace Bryan Cranston, actor estadounidense de la serie Breaking Bad. Nunca la he visto. Un día como hoy muere Aristóteles, filósofo griego. Un día como hoy muere Tomás Aquino, uno de los doctores de la iglesia. Santo Tomás de Aquino. Y hoy es Día Mundial de los Cereales, Día Mundial del Campo, Día Internacional en memoria de los policías caídos en actos de servicio. Ah, ok. Ya. Fue ayer, ¿no? Ayer lo de los policías caídos. Hoy ¿No? 7. Hoy sí. Yo tengo 2 efemérides. Échalas, ¿Puedo? échalas. ¿Sí puedo, pues? Sí, me échalas. echas? Un día como hoy fallece Mikhail Bakhtin, ¿no? Un crítico literario lingüista ruso de los importantes, ¿no? De los autores importantes. Nace Lola Beltrán, un día como hoy de 1932 nace Lola la Grande Lola la en Grande. Rosarito, en Rosario, Sinaloa. Sinaloa, Sinaloa. ¿no? Rosario, Sinaloa. Y también nace en el 45, un día como hoy, Don Luis de Alba, El Pirurris. el Pirurris. También nuestra generación. No, y aparte. No, bueno, sí lo veíamos. Sí lo pero no de veíamos. nuestra edad. No, pero fíjate. Sí, no. Ah, Esos dos personajes que Yo sí pusiste. lo veía de morro. sí, yo también. Doña Lola es una de las grandes representantes del regional mexicano, de la Sí. música de mariachi. Lola la Grande. Y don Luis de Alba también es una. Luis de Alba hacía la voz de. En la Isla de la Fantasía. De Tatú. De Tatú. De Tatú. En el avión. Y también hacía muchas voces en películas que son un clásico. Sí, los albañiles, buenísimos. No, voces, ¿qué voces? Albañiles 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? La época Sí. extraña del cine mexicano. Y luego el cine es súper chafa, ¿no? Época extraña, sí, déjalo. ¿Tú qué veías de Luis de Alba? Ah, la carabina de Ambrosio, Carabina de definitivamente, Ambrosio, ¿no? Y luego Ver, el programa que tuvo, ¿no? Que te decía sus personajes, que eran pequeños ajá. sketches. ¿Cómo se llamaba ese? No me acuerdo. el mundo de Luis de Alba. Así. El mundo de Luis de Que hacía Alba. al Pirurris, al ratón Crispín. Ajá. El ratón Crispín era al que fabuloso. llegaba con Sí, su trío que- y te molestaba ahí en el restaurante. Juan Penas. Juan Juan Penas. Penas. Ajá. Sí, era bueno. Y bueno, Es bueno. se quedan en el tintero muchas efemérides, pero nos tenemos que ir Sí, ya, al al primer primer corte. corte y regresamos ya para entrar de lleno a hablar de Teresa Wilsmont. No se vayan. Hola, soy Elena Sánchez y les leeré un pequeño fragmento. Soy yo, desconcertadamente desnuda, rebelde contra todo lo establecido, grande ante lo pequeño, pequeña ante lo infinito. Soy yo. De Teresa Wilsmont. Lo líquido de lo absurdo nos invita a reflexionar y cuestionar la existencia y lo que nos rodea. Regresamos. Radio UDG, la radio que llevas dentro de ti. Iberoamérica es más que una región, es una confluencia de naciones, pueblos y visiones en floreciente desarrollo. El noticiero NSC es una ventana internacional que divulga el quehacer de las diferentes comunidades del mundo de la ciencia, la tecnología y las artes. Producido en México para más de 20 países, este es el informativo más importante de Iberoamérica.
Escuche su versión radiofónica en todas las estaciones de la red Radio UDG. Noticiero científico y cultural iberoamericano, NCC, conducido por Dafne Alfaro. Todos los sábados en esta frecuencia a la 1 de la tarde. Conexión Cucosta, un programa con el acontecer universitario. Entérate de actividades culturales, académicas y proyectos realizados en el Centro Universitario de la Costa, sus alumnos y egresados. Martes, 5 de la tarde, por el 104.3 FM. Conexión Cucosta. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Lo líquido de lo absurdo, donde la lectura es el pretexto para el diálogo y el análisis del pasado, presente y futuro. Muchas gracias por seguir acompañándonos. Un saludo a Tamara de parte de Gisela Carrillo. Gracias. Muchas gracias, Gisela. Gracias, Memo. Gracias por escucharnos. Un beso a Mariana, un beso a Héctor. Saludos al doctor Miguel Eduardo Camacho, que va a estar con nosotros en noviembre. Nos va a acompañar por aquí. Adelita Pita. Adelina Pita es mi suegra. Es mi suegra. Aquí está, señora. Aquí lo tenemos revolviéndole con chambita. ¿Quién más y está? Bueno, Alejandro, ¿decimos los saludos? ¿O? Sí, dale. Alejandro Martín Laviña, gracias Alejandro por escucharnos. Un gusto leerte por aquí. Tú anuncia el ganador hoy. El Cue. El ganador del libro es el Cue Hernández, Jorge Luis, que está aquí en cabina. El arquitecto Jorge Cue. Lo cual, según nuestro interventor, es permitido. Sí. Y bueno. ¿Dice las autoras? ¿Son? Dice Isabel Allende, María Schilly, Yoconda Belli, librazo. Wow. Ahí se lo sigo pasando a mis alumnos de derecho, ¿eh? Sí. Librazo. Ángeles Mastretta y Alfonsín Storni. Sí. Y luego Gisela intentó, pero no, Gis, no pudiste ganar. Ay, te ganó el Cue, mi amor. Y copió las mismas. No, eso fue plagio. O sea, Graham Bell aquí está presente. No, Gisela, Gisela escribió al revés, nada más. Porque hasta le platico que autores vamos a hablar y todo. Los mismos. Pues son los mismos. Son los que se acuerdan, porque son los que vio. Yo creo que sí. Yo te regalo los libros, mi amor. Es más, ella nos regala libros para el programa. Ya sé. De una vez, aviento la segunda pregunta. Es un pase doble para un cine de aquí de Vallarta, no diré marcas. La pregunta es, 5 escritoras mexicanas, simple. 5 escritoras mujeres. Escritoras. Es que pueden ser personas escritoras. Especifiquemos, seamos precisos. Personas, mujeres escritoras. Ok. Sí, mejor. Está bien. Precisión siempre, ¿verdad, Tamara? Y bueno. Queda mucho mejor, más claro. Vamos a presentar rápidamente a la escritora. Porque Tamara ya la conocemos. Que Tamara nos platica entre los... Bueno, sí, dale, unos puntos. Sí, más las fechas. Sí. Teresa Wilsmont nace en Villa del Mar el 8 de septiembre de 1893. Yo creo que en Villa del Mar nomás pasaba lo de la música esa, pero no. Nace una escritora. También hacía gente. Viña del Mar. También hacía gente, amigo. Y como una actividad cultural interesante. Sí, es uno de los lugares de Chile que propone mucho en ese sentido, ¿no? Sí, pues ahí la Quinta Vergara, el festival. Que también, como cualquier festival, se ha hecho ajeno al talento y le dan ya a cualquier persona sus premios. Ya van otros artistas que dices, yo no doy un peso, pero exacto, ahí están. Y muere en París, que qué raro, ¿eh? Qué raro que los escritores de aquella época murieran en París. Ajá. O sea... Iban allá... No, ya vamos a hablar de la historia. Iban allá a morir. Muere en París, pero muy joven. Muere en París el 24 de diciembre de 1921. 24 de diciembre, que además es una fecha triste, ¿no? Fue poeta y anarquista chilena. Y su poema más conocido se llama Nota para señoritas. Exacto. Que lo leí, lo busqué y sí, está interesante. Muy interesante. Igual yo creo que ahí lo vas a traer. Sí, definitivamente. Supuestamente descendía de la realeza prusiana. Bueno. Supuestamente está considerada como una precursora del movimiento feminista. Y eso es interesante el día de hoy, en marco del día de mañana, que es la conmemoración del Día de la Mujer. Una mujer sumamente brillante, políglota, escribe muy bien. Política, o sea, era activista política. Con una posición política, que es anarquismo. Sí. O sea, es una postura política que tú... No sé, ya encontré el libro... Bueno, luego te digo el libro que te quiero regalar. Y bueno, quien la propuso fue Tamara, ella nos dijo, ok. Tuvo una vida, perdón. Dale. Tuvo una vida muy complicada, lleno de rebeldía, ¿no? Vivió su sexualidad y su situación de mujer muy firmemente, ¿no? Nace, se casa a los 17 años sin autorización de su familia, le genera una crisis familiar, nunca vuelve al seno de la familia casi la desconoce, ¿no?
A los años se divorcia, ¿no? Más bien, sí se divorcia. Sí, se divorcia, A raíz de que su esposo no está muy de acuerdo con su activismo y con todo lo que andaba haciendo esta mujer, y que además encuentra unas cartas de su amorío con un primo de él. Total, que la encierran en un convento, le quitan a las hijas. Esa situación, el que le quitaran a sus hijas nunca se recuperó. Ahí empezó toda su debacle, ¿no? Pudiéramos hablar como momentos de su vida, ¿no? En 1910 se casa, ¿no? De 17 años, en el 15 se divorcia, escapa, la encierran pues al convento se escapa, se va a Buenos Aires, allá en ese tiempo 17 más o menos, 16, 17 se suicida un amante enfrente de ella, ¿no? Entonces tiene un trancazo que le quitan a sus hijas y luego el amante se suicida, ¿no? Se va a Estados Unidos. Eso es bien chistoso. Se va a Estados Unidos. ¿Nos quieres platicar esa historia cuando llega a Estados Unidos, Tamara? Bueno, se va a Nueva York. A Nueva York. Ella se va con la intención de participar como enfermera en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, pues por sus antecedentes alemanes la confunden con una espía y va para atrás, ¿no? Para adentro, primero para el bote. Bueno, primero termina, va a la cárcel y después logra escaparse y se va a Buenos Aires. O sea, se va hasta allá completamente el otro lado del continente. Yo vengo a ayudarles. De las cuestiones raras, ¿no? Y luego ya es un absurdo. Sí, o sea, ya van a apoyar, yo vengo a echarle la mano y me meten al bote por mis apellidos. Exacto. Lo que pasa es que ella por el lado de la madre, viene de familia alemana. Y con la madre no, por lo menos eso es lo que dice la historia, con la madre no tenía una relación cercana, era la segunda de 8 hijas. Sí, no, pues era de las más chiquitas, no era de la más grande. Y entendemos que en aquel tiempo los más grandes eran tú a trabajar y a cuidar a los chiquitos, entonces no eres tan... pero ella no trabajaba, era burguesa. No, burguesa, ¿no? Pero la atención no es la misma. Sí. No, y además no seguía los cánones también que establecía la mamá, ¿no? La hija rebelde. Fue rebelde. Sí, que sí los tenía la hermana mayor, por ejemplo, ¿no? Ella sí los tenía. Y luego ya se va a Europa, se va a España, y luego anda por España, por Inglaterra, por Francia, se vincula con mucha gente de intelectual de la época, ¿no? Sí. Pintores, artistas, escritores. Y bueno, al final termina suicidándose. Pero le llevan a las hijas. En Londres, ¿verdad? ¿Dónde? En París. En París. Le llevan a las hijas a una visita. Y cuando las hijas se van, vuelve a caer en depresión y es cuando ya toman la decisión de... Y se suicida. No sé si quieres hablar de un momento del acto de que se suicida, ¿no? Que decide quitarse la vida, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, sí, primero pasa por muchos altibajos. Es una mujer que precisamente vive una tristeza inmensa, pero también tiene acceso a... No sé si de manera feliz o tenía sus puntos altos, pero sí también tiene acceso a toda la cuestión intelectual de la época, ¿no? A lecturas, a escritores, se codeó con Jorge Luis Borges, era muy cercana a Vicente Huidobro, que de hecho él es el que le ayuda a escapar de este convento en el que estaba encerrado. Vicente Huidobro, pues también de alguna manera era un revolucionario en su época y le gustaba mucho pelearse con su papá y poner el dedo en la llaga. Entonces, pues eso hace que tenga muchos altibajos. Desde un principio, pues no se lleva bien con el esposo, porque aparte se casa muy chiquita, 17 años, con Gustavo Balmaceda, y después ella termina teniendo una relación, pues, con el primo de Gustavo, o sea, Vicente Sañarú Balmaceda, termina teniendo una relación con el primo, entonces, pues obviamente le hacen un juicio familiar. Claro. Un juicio familiar. Le hacen... los varones de la familia, ¿no? Los hombres de la familia lo sancionan, la castigan. Sí. ¿No? Y la mandan precisamente a este convento, ¿no? Como castigo. Y bueno, pues es terrible porque en ese mismo proceso le quitan a las hijas, ¿no? Sí, es como parte del castigo, ¿no? Sí. Por adúltera, ¿no? Y que lo podían hacer, o sea, era lo terrible que lo podían hacer. El castigo de la adúltera, estaba ¿no? normalizado. Es que es lo que le tocaba, o sea, en esa época era la mujer no tenía derechos, el hombre decidía todo, y pues el hombre decidió que por andar de adúltera... Yo por eso decía, vive su sexualidad muy firmemente, porque además va a tener una serie de amantes, no nada más él, ni nada más el que suicida, va a tener otro. Tiene más. O sea, vive una libertad, practica pues su libertad, ¿no? En el libro hay un poema... Su sexualidad. A uno de sus amantes, a Anuari. Es uno de los que vamos a hablar ahora, ¿no? Que es el que se suicida. Sí, justamente es el que se suicida.
Y bueno, ella pasa por todos momentos. De hecho, en el convento intenta suicidarse por primera vez. Es el primer momento, ¿eh? Sí, o sea, vez que ya tenía intentos en esto, pues dado a la situación que se estaba viviendo, que si bien ahora lo que dices, ¿no? Lo que dicen de la adúltera, ya no se apedreaban como en aquel, y terminaban muriendo, o sea, porque para allá iba la lapidaste, ¿no? Al final de cuentas, de manera simbólica, porque al final el convento la encierras, en piedra, ¿no? Y ya no sale hasta que muera. Sí. Y ahí mismo las enterraban en los conventos, ¿no? O sí las ponían en el Camposanto. Bueno, ella no era religiosa. Ajá, entonces ella no era tenía religiosa, que irse al cementerio. Al cementerio. Entonces no se quedaba ahí. De alguna manera tiene cierto apoyo de su padre. De hecho, quien consigue que vea a sus hijas en París es el papá, ¿no? O sea, de alguna manera su padre sí la va a apoyar, sí va a estar en comunión con ella, pero con la madre no, y obviamente con la familia del ex esposo pues tampoco, menos. ¿No? Quien es quien más la pida, ¿no? Sí. Una mujer que por lo menos eso lo podemos ver en sus poemas, amaba profundamente, pero también sufría enormemente, ¿no? Sí. Sufría. No la estaba pasando bien. No, nada bien la pasó, ¿no? Nada bien se nota. No, en los pocos años que vivió y después del convento, sí, se ve que en sus poemas hay un cambio, de hecho. Sí, sobre todo pues cuando hay esta separación con las hijas, cuando hay la búsqueda de las hijas, que no puede tener contacto con ellas, y dura muy poco porque las niñas se las llevan a Chile, las regresan a Chile. Con su madre, a su casa, con el papá, Con el papá, porque se las queda el papá, entonces sí las puede ver un momento, se van a Chile, y bueno, pues ¡pum! Ahí viene la debacle. Sí, ¿no? Terrible, ¿no? Y acaba el 24 de diciembre, ¿no? Es que una fecha significativa. Sí, totalmente. Carga de tristeza para muchos, entonces pues ahí la terminan viviendo así. ¿Qué es lo que marca su obra? Al final de cuentas, toda su obra está marcada por experiencias personales, muchas emociones, suda emociones, los libros o los poemas que escribe y todo lo que... Amor, mucho amor, soledad. Melancolía. Desesperanza, ¿no? Desesperanza... muerte. Por eso yo decía que es una fiel representante de esa época de los escritores románticos, pero que depresivos, que escribían así muy, muy fuertemente sobre las emociones, muy exquisitos en las emociones, pero que las vivían. Intensamente, ¿no? O sea, yo creo que sí tenían una situación muy intrincada en las cuestiones del amor. Que a lo mejor tiene mucho que ver con la represión también de lo sexual. Definitivamente sí. Que eras no aceptado y pues reprimías todo y pues Pero ella no estaba reprimida sexualmente. No, pero sí socialmente. Socialmente, sí. Sí, no, y aparte también hace una crítica social, o sea, muy, muy dura, o sea, porque también decía, bueno, es que ustedes son los que reprimen en lo público, pero se abren en lo privado, ¿no? Sí. Oye, nos podemos ir perdonen que los corte, nos podemos ir al segundo corte, al segundo audio, son extractos de la obra de si te decimos que no nos va a quitar cuenta, nos vamos a cortar, no se vaya, por favor, seguimos aquí en la charla. Hola, soy Elena Sánchez y les leeré un pequeño fragmento. Con desgarbo levanto mi copa frente al cielo opaco. Bienvenido, Jesús, bello amado de tantas. Brindo por tus ojos divinos, por tu amor. Oh Magdalena de este siglo, enjugo tus aromados pies con la ropa de mis pecados, empapadas en champaña. De Teresa Wilmsmont. Lo líquido de lo absurdo nos invita a reflexionar y cuestionar la existencia y lo que nos rodea. Regresamos. XHU-GPB, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, 104.3 FM, www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. El fentanilo destruye tu cuerpo. El ejercicio te hace fuerte. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Las verdaderas amistades te cuidan. El fentanilo te mata. Una familia unida te da vida.
Aléjate de las drogas. Les ponen fentanilo para hacerlas más adictivas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Gobierno de México. Sigue nuestra página de Facebook, Radio UDG. Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Volvemos. Que soy... Estamos de vuelta. Acá estamos dialogando de la obra y del libro. Un saludo, Marco González. Gracias por escucharnos, Marco. Y bueno, ya hay que darle al libro. Aquí seguimos dialogando en el Inter nosotros, ¿no? Tamara, porfa, cuéntanos del libro para que nos animemos a releerlo y que la gente sepa de qué se trata, porfa. Gracias. Lo que no os he dicho, que es el libro del que estaremos hablando hoy, de Teresa Wilmsmont, pues es un libro que se edita de manera póstuma, esto en 1922, ya pues cuando ya había partido, un año después de la partida de Teresa, del suicidio, y entonces la editorial Nacimiento es quien edita, y este libro es una antología, va a reunir diferentes obras de Teresa, que muchas seguramente las dejó en manuscritos y se fueron reuniendo, y básicamente se divide en cinco partes. La primera, Páginas de mi diario, que realmente es un extracto de sus diarios personales, y en ella pues la autora va a hablar de toda esta cuestión del pensamiento, de la emoción que ha ido viviendo a lo largo de su vida. Otro tenemos con Las manos juntas. Hay algo que de repente a la hora de hablar de la obra de Teresa Wilmsmont como que pasa casi inadvertido, que es la espiritualidad. Y ella sí la fomenta y sí cree en ella, y justamente en este apartado del libro, con Las manos juntas, es cuando destaca esta parte de la espiritualidad de Teresa Wilmsmont. El otro es Los tres cantos. En este apartado pues ella habla del amor, del dolor y la trascendencia. Vuelve a aparecer esta cuestión también de la espiritualidad, de este amor que está, el dolor que genera también el amor perdido, el dolor incluso, no lo dice tan abiertamente en unas y en otras sí, de lo que se está viviendo alrededor de ella. De hecho, creo que en algún momento ella quiero creer, y no lo leí en ningún lado por lo que he visto de su obra, que ella también se siente como muy adelantada a su tiempo, ¿no? Como que si hubiera nacido mucho antes de lo que le tocaba, ¿no? Sí. Aunque también dice, es que aunque naciera después, de todas maneras, casi sería lo mismo. Igual. Exacto. O sea, el diario de Silvia es como el cuarto apartado de ese libro. Curiosamente, Silvia se llama una de sus hijas. Y aunque tiene ese nombre, en realidad ella en ese apartado habla de cuestiones biográficas, ¿no? Autobiográficas como tal. Ella expone ahí parte de su propia vida y cómo la ha ido llevando. Y el último, me parece que es el más intenso de todos, Anuarí, ¿no? Sí, que era el nombre que ella le puso al amor, a uno de sus más grandes amores, que es el que termina suicidándose delante de ella. Entonces es un apartado lleno de dolor, de culpa, de tristeza, de desesperación por ese, sí, desesperación y desesperanza. Sí, notas el agobio de la autora cuando habla de él. Y te das cuenta de que se quiere morir, se quiere aventar al pozo, ¿no? Con él, ¿no? O sea, ahí lo anuncia, ahí vas. Digo, nosotros sí conocemos. Igual que Pizarnik anunció, o sea, anuncian, lo voy a hacer en algún punto, lo voy a hacer. En distintas partes de su obra, de los trabajos que estuvimos leyendo, nosotros porque conocemos el final de la historia, decimos, aquí está, vamos encontrando, ¿no? Sí. La gente que lo leyó en su momento, en tiempo real, bueno, entre comillas, tiempo real, pues no va leyendo y no se va... A lo mejor no notó eso. No lo notó, pero nosotros ahí te va diciendo, o sea, en todos los... van partes que te van mandando, y en este poema... Ahí sí va diciendo, me voy a aventar. Porque tengamos en cuenta que estamos hablando de un libro de hace 100 años. Sí. Hace 100 años. O sea, 100 años, justamente. Ni siquiera pensamos eso nosotros. O sea, hace 100 años es demasiado. Sí, y bueno, ella lo dice en este poema de
no apto para chicas, para señoritas, cuando dice, yo nací 100 años Sí. antes que tú, ¿no? O sea, y vivo esto y esto y esto, pero pues no es como muy distinto de lo que tú vas a vivir. Creo que ahí la tienes, ¿no? Aquí lo abrí. Teresa Winsmont. ¿Quieres leerlo? Sí. ¿Sí alcanzas a leer? Sí. Ay, ¿se me fue para abajo? No, pues si no le mueve, sí, ¿eh? Soy Teresa Winsmont y aunque nací 100 años antes que tú, mi vida no fue tan distinta a la tuya. Yo también tuve el privilegio de ser mujer. Es difícil ser mujer en este mundo. Tú lo sabes mejor que nadie. Viví intensamente cada respiro y cada instante de mi vida. Destilé mujer. Trataron de reprimirme, pero no pudieron conmigo. Cuando me dieron la espalda, yo di la cara. Cuando me dejaron sola, di mi compañía. Cuando quisieron matarme, di la vida. Cuando quisieron encerrarme, busqué libertad. Cuando me amaban sin amor, yo di más amor. Cuando trataron de callarme, grité. Cuando me golpearon, contesté. Fui crucificada, muerta y sepultada por mi familia y la sociedad. Nací 100 años antes que tú. Y sin embargo, te veo igual a mí. Soy Teresa Winsmont y no soy apta para señoritas. Lo más triste es que 100 años después muchas mujeres siguen así. Estamos. En esa Sucede. situación. Sigue Sí, siendo como- bien como actual género, lo que muchas está mujeres diciendo. estamos así. Sí. Sí, claro. Sí. Actualísimo. Hace 100 años ellas les escribía a las mujeres Sí. de hoy, ¿no? Ajá. Y seguimos igual. Y sigue igual. En muchos sentidos. Sí. Pero digo, yo así conocí a la autora con este poema. Sí, yo así la también lo había conocí. escuchado en algún momento. Sí. No me acordaba de la autora realmente. Hasta que me dijiste, Tamara mandó esta y dije, no me acuerdo de ella. Sí, pero pero cuando, bueno, sí lo cuando conocía. yo conocí el poema te lo mandé, oye, ve, Sí. con y empezamos a platicar y pues quedó ese, pero yo el poema cuando lo leí, fue cuando El primer, ajá. Tamara, ¿cómo este poema, qué onda? Algo así fue, ¿no? En el WhatsApp ahí debe de estar la charla. De hecho, hay una película Sí. de su vida que se llama Teresa Winsmont. Es una película chilena. No he vuelto a encontrarla, he estado buscando como... Yo la busqué y no la Sí. encontré. Y me fue hecha más o menos en los años 90 esa película, ¿no? De chilena. Supongo que como homenaje a ella se la hizo el mismo país, ¿no? Sí. Sí, no. Sí. Digo, al final, y regresamos si quieres al libro, entonces Ajá. estamos... Entonces, bueno, el último, pues es donde habla ya de Anuarí, de este amor, muy, muy doliente, porque ella misma dice que la partida de Anuarí le deja un vacío muy difícil de llenar y, de hecho, nunca logra llenarlo, ¿no? Con Anuarí se siente ese hueco en la obra de la misma Teresa, ¿no? Entonces, sí dice que cada rincón de ella pues quedó definitivamente Vacío. como hueco, vacío, y pues es un texto donde se va a mostrar un dolor muy profundo. Cuando lo he leído me quedo, en realidad ese dolor era por el amante, por el amor realmente, o era por toda la vida que había vivido, ¿no? O sea, Todo. esa es la parte que se condensa, ¿no? Ajá, porque no sé si la parte más dura fue el suicidio de este hombre, y eso hace que ella tenga este dolor tan intenso, o toda la vida de ella Más. Y más el la suicidio lleva, de él, sí. la lleva a tener este dolor tan intenso. Y recordemos pues que en aquella época la cuestión de la salud mental aunque no era muy socorrida, y bueno, probablemente ella pasó por periodos depresivos muy intensos, pero tampoco hubo una manera de atenderla. Y una ¿no? época donde una mujer en depresión, luego era electroshocks, o sea, que era Sí. que en vez de repensar la enfermedad, era vámonos a curarla lo más pronto posible, de las maneras más horribles posible. O sea, Sí, no era como que lo más idóneo caer en las manos de los psicólogos, psiquiatras de aquella época, porque pues no. Pues sí, no había todo ese avance y que hay ahora, y toda esa humanización de la medicina que tiene que ver con salud mental. De hecho, ella dice, no hay médico en el mundo que diagnostique mi mal. Histeria, dicen unos, otros hipertesia. Wow. Es como que estaba Sí. diciendo, unos dicen que es histeria y otros que es hipertesia, ¿no? ¿no? Y luego había gente que decía que se moría por nostalgia. Ajá. ¿Qué es Es eso? depresión. Sí, pero era nostalgia, no era Sí, depresión. no tenían nombre las enfermedades mentales. ¿De qué se murió de Muchas, ¿no? nostalgia? Y pues, ¿y eso qué es, no? O cómo, Sí. o cómo se ve. Pero bueno, el libro nos retrata a una mujer
porque no es un personaje, son poemas, al final de cuentas. Son poemas, sí. Pero una mujer muy sensible, muy amorosa, pero de ese amor... Intenso. Exactamente, de intensidades, o sea, de ese amor desparpajado que se entrega, y esas entregas, al final de cuentas, son peligrosas. Sí. Porque luego pasa lo que pasa con Anouari, que no está en las manos de ella detenerlo, y él lo hace y la deja sola. Y aparte se suicida enfrente de ella. Exacto, que peor es una de aún. las cosas más terribles. Peor aún porque no solamente te enteras, sino que lo estás viendo y no puedes hacer nada por él. Exacto. Y entonces se ve reflejado en el poema de Anouari. Se traba el resorte. No, sí, es que no es un nombre común que digamos. Espero que no empiecen a ponerle ese nombre a niños ahora. A mí me cuesta trabajo. No, porque... De hecho, no es el nombre es una real. comuna- Él le puso a sí, ella. pero ya Ella ves- le puso a él, perdón. Es que se pone de moda, de repente escuchas un sí. nombre y hay una sección de niños de esta generación con un nombre Oye, que escucharon en algún punto. Oiga, nos vamos al último corte, Oh, sí. ya se me fue volando el programa, y al último audio, y regresamos, Tamara, para cerrar todas las reflexiones. Digo, estamos apuntalando Perfecto. todo el programa, ¿no? No se vayan, seguimos aquí en Lo Líquido de lo Absurdo. Gracias por escucharnos. Hola, soy Elena Sánchez y les leeré un pequeño fragmento. Allí encontré la luz, la verdad y el amor. El cielo se hace más frágil en el país de los dormidos. Tiene tonalidades nacaradas que se ofrecen con humilde suavidad a las fosas. Y en el sol hay menos deseo de irradiación, más pulcritud en su oro que en los campos, donde vuelve brillante, como llamas avivadas por el viento, a las espigas maduras. Teresa Wilsmont. Llámanos al 322-226-2233. Radio UDG. La radio que llevas en tus afectos. Mantener un sistema de drenaje sanitario eficiente y seguro es nuestra prioridad y una responsabilidad de todos. Asegúrate que los desagües de tu casa o negocio canalicen el agua de patios y azoteas a la calle y no al drenaje sanitario, para evitar colapsos de tubería, socavones y derrames de aguas negras durante este temporal de lluvias. Así, nos ayudas a cuidar tu salud, nuestras áreas naturales y la imagen del destino. Ceapal Vallarta. Dentro del procesamiento de la información sensorial, los sonidos agradables estimulan la liberación de dopamina, neurotransmisor encargado de generar sensaciones de placer asociadas a la ingesta de determinados alimentos y al efecto que producen las drogas o el sexo. Neurotransmisor. Sábados 9 a 11 de la noche, por Red Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 FM. Una colaboración de Gary Valencia y Javier Córdoba. Radio UDG. La radio que llevas en tus mejores momentos. Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Volvemos. Gracias por seguir escuchándonos aquí. Marco, nos encarga encarecidamente José Luis Rico. Un abrazote a Andrea. Mi amiga, perdón. No, y si no es el nombre, ya la cajeteaste, amigo. Sí, pensé. No, amigo Rico, dale un abrazo a Andreita y lo espero verlos por acá pronto. Acuérdense que acá Instalan los recibe con un rico aguachile. Maite González Naranjo también nos está escuchando. Saludos, May. Gerardo Reyes. Oye, Gerardo, ya te mandó el libro, no lo Rosendo. he hecho. No lo hago mañana. Hace 3 semanas Lo hago Gerardo Reyes mañana. se ganó el libro de Tlaquepaque. Y no lo ha mandado. Me he estado peleando con mis alumnos últimamente, entonces. Qué lamentable. ¿Seguimos, Tamara? Bueno, ya mejor. Una de las cosas, si bien Anouari en este libro tiene mucho peso
Yo sí me quedaría también con la parte de las manos juntas, porque aunque todos los temas del libro se van entrelazando con las manos juntas, ella hace una búsqueda del sentido también, ¿no? Intenta buscarle el sentido a lo que está encontrando. Entonces, situación pues que años después será Víctor Frank quien ya le ponga nombre y apellido a esta forma, pero ella ya empieza y ya habla de eso, de buscarle el sentido a las cosas, como intentar, bueno, ¿cómo es que ocurrió? ¿De dónde ocurrió? ¿Por qué se generó? Y es cuando encuentra esta como conexión con la parte divina, ¿no? Y bueno, los poemas de ese apartado son poemas también bellísimos, pero no están tan cargados de dolores, ni una búsqueda desesperada, más bien sí están cargados de búsqueda, porque tiene que ver con la búsqueda de sentido, pero no es la búsqueda desesperada de otros de los poemas que tiene, ¿no? Sí. O sea, habrá que ver en qué año lo escribió. Si antes de toda su crisis de debacle, ¿no? No lo vi. Como tal, bueno, es que fueron notas que estaban ahí, ¿no? Porque sí, el libro es del 22, pero fueron a lo mejor el tiempo, en la temporalidad en lo que fue escrito, ¿no? Es muy bonito esa parte, ¿no? Pues no sé, ¿qué más? No, decir? Pues eso, hay varias cosas. Hay varias cosas que nos quieran. ¿Por qué recomendar 100 años después este libro, Tamara? Por la actualidad, por los temas, ¿no? Y más en unas fechas como las de ahora, que estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer, que si bien parece muy actual, también nos permite ver todo el avance que hay en 100 años, ¿no? Empezando porque, por ejemplo, Teresa Wilsmont fue muy señalada por haberse casado, si bien estaba muy pequeña y no tenía el permiso de los papás, pero por haberse casado, ¿no? Y fue sancionada por la familia y todo esto. Todo, sí. Exacto. Entonces podemos ver este crecimiento. Si bien vivía una sexualidad aparentemente plena, pero no dejaba socialmente de ser señalada, ¿no? La represión hacia la mujer en la parte de su sexualidad siempre ha sido un tema importante y lamentablemente lo sigue siendo. Lo sigue siendo en el sentido de que si un hombre en la actualidad, un chavo, anda con muchas chavas, no hay problema, pero si una chava hace lo mismo, hay problemas morales, sociales, que ya no tienen razón de ser y que son muy actuales en la época de Teresa y en la época actual. Exacto. Pero también nos permite ver un contraste. Totalmente. O sea, también, sí hay cambios. Sí hay cambios, ¿no? Sí hay cambios. Hemos logrado mejorar las cosas, ¿no? Falta muchísimo por hacer, ¿no? Sí, definitivamente. Por hacer. Y fechas como esta nos muestran esta diferencia. Ahorita que decías, estaba pensando en que de repente un hombre se puede quitar la camisa y no hay problema, y una chica o una mujer que muestre el abdomen, entonces sí hay problema. El ombligo, porque trae su blusa cortita, ya tuvo un problema, ya fue señalada, ¿no? Exacto. Ya nos asustó. Sucedió y sucedió hoy, ¿no? O sea, sí sucede. ¿no? Sí, yo les digo a mis alumnos, a ver, ¿qué diferencia hay entre el traje de baño y la ropa interior en Vallarta? A lo mejor la tela. La connotación. ¿Y el tipo de tela? Pero es la connotación. O sea, la puedes ver en bikini en la playa y no hay problema. Pero si una chava se atreve a salir en ropa interior a la calle, ahí hay es lo mismo que el chavo, también, el vato. No, porque el chavo... No, es que si sales en calzones, la policía te detiene. Ah, bueno, si sales en traje de baño, la policía no te va a detener. Y aunque sea en la misma esquina. ¿Y no te parece algo es un absurdo. ¿No te parece algo absurdo? Es un absurdo porque al final son los imagineros y cómo significamos las cosas, ¿no? Sí. La vida, ¿no? Y bueno, y otra de las cosas es que a pesar de todo, la obra de Teresa sí fue apreciada en su tiempo. Sí. Eso sí. Eso fue reconocida en su tiempo, que aunque fue muy corto el tiempo de ella como escritora, por la edad en la que fallece, se valoraba mucho su tiempo, lo que escribía, su prosa. Pero también habrá que ver con quién se relacionaba, pues, o sea, no era gratis. Puros intelectuales que también de una forma u otra hablaban bien de ella, ¿para qué? Para que se diera a conocer. Sí. Exacto, o sea, ella no dejó de moverse en esos círculos, tanto en el mismo Chile como en Argentina, en París. España, París. O sea, el simple hecho de morir en París te habla de que era alguien de mundo y que tenía
amigos o amistades en esas partes del mundo Sí. que la recibían y todo eso, pero te hablas de una época, Julio Cortázar lo hizo, Pizarnik lo hizo, entonces... ¿Pizarnik sí fue a Francia? Creo que sí, ¿no? No sé dónde murió, pero... No murió en Francia, pero sí Ajá. viajó. Ah, bien. Sí, No, sí. no recuerdo. Creo que sí. Antonieta Rivas Es Mercado. tu tarea. Hay que buscar. Sí. Antonieta Rivas Mercado, Rivas Mercado, que de hecho se Rivas suicida Mercado, en que la se- catedral. Sí. Ajá. O sea, es como es a donde corrían. era muy Es a intelectual donde Francia en aquella corrían, ¿no? época. Es a donde corrían, ¿no? Ahora Francia pierde batallas sin pelear. Sí, sin pelear. Bueno, tiene el botón. Oye, nos quedan 6 minutos. Sí. Entonces, ¿recomendarías el libro? Lo traerías recomendaría algún- completamente. Traigo aquí algunos poemas, por ¿Quieres leer ejemplo. No, pues si quieres leer alguno que Sí. digas, creo que significa mucho para, en el marco de la conmemoración de mañana, o el que te guste. Mira, por ejemplo, esto es un extracto del diario de Silvia, que habla habla de cuestiones autobiográficas, aunque Silvia era el nombre de su hija. Silvia comprendió que la libertad tenía un precio y que a menudo era la soledad, pero prefería caminar sola que vivir encadenada a expectativas ajenas. ¿Qué? No, sí. Además de lo que dice, Una mujer independiente. Pero cómo lo dice no, claro, Tamara, o sea, claro. fue en vivo, no fue grabación, o sea, ojo, Tamara sabe dar entonaciones. amigos de la radio que nos escuchan por la radio, fue en vivo sin grabarnos, ¿no? Sí, Es padrísimo, es intenso, ¿no? Sí, es intenso y de alguna manera, volvemos, sigue siendo actual, ¿no? No, O sea, totalmente actual. te atreves a señalar y a decir y O sea, entonces... hace 100 años ningún mexicano hubiera pensado que nos gobernara una mujer. No, posiblemente. Y de repente 100 años después tenemos una mujer gobernando no solamente México, varios países en Latinoamérica han sido gobernados por mujeres. Entonces para ella esto hubiera sido como que la meta más grande de una mujer es llegar a ser presidente. Y en el ámbito de nosotros, de la universidad, de la ciencia, de la ciencia. En el ámbito de la Universidad de Guadalajara tenemos nuestra primera rectora general. También. Nuestra primera presidenta estudiantil, ¿no? También. Sí. Hemos tenido creo que una secretaria general del sindicato, creo que ahí sí ha habido candidatos del sindicato de académicos. En tu sindicato también es mujer, ¿no? Mujer. Entonces ha habido muchas directoras en el CECITEC, también. Pero bueno, en nuestro ámbito de universidad, pues nuestra próxima rectora entró el 1 de abril, ¿no? La doctora Carla Planter, ¿no? Sí, o sea, la mujer ha venido poco a poco peleando, paleando, rompiendo el techo de cristal, encontrado sus caminos para llegar a puntos que eran prohibidos para ellas. Y que se ha ido abriendo, pues, históricamente. Pero también que ha dejado en el camino. Un montón de cosas. Un montón de cosas, o sea, como que ha tenido, bueno, sí. Es que no lo le digas. ibas a hablar porque no se lo agarra y que lo diga Tamara, no, como 20 ideas tiene que ver con la familia, los propios deseos, su vida cotidiana en ¿no? Inclusive quiebres también, hay muchos quiebres de estas mujeres que logran llegar a ciertas metas, pero que en el camino, ya estando ahí, pues también termina siendo muy complicado para ellas. Sí. Porque además hay toda una presión social, histórica. No, y que tienen que ser el doble de esfuerzo. Es doble. Tiene que ser el doble de esfuerzo. Yo lo veo con mis alumnas de civil. Sí, la carrera de civil es una carrera totalmente de hombres, y de repente encontrar mujeres ahí siempre es gratificante. Sí. Y de repente tener un grupo de 15-15. Entonces es bien interesante el que haya tantas mujeres en una carrera que era exclusiva para hombres. Eso enriquece, ¿no? ¿Tienes otro poema? Sí, precisamente es un extracto de las páginas de mi diario, que es otra de las partes. Dice: la vida es una sucesión de momentos que se escapan como agua entre los dedos. Intento aferrarme a ellos, pero solo me queda la nostalgia de lo que pudo ser, ¿no? O sea, también ahí... ahí ya, es de ya arráncame la vida. Sí, entonces ahí la melancolía esta que estábamos hablando está ahí bastante clara. No la pasó bien, no vivió feliz, no fue feliz. No. Sufrió, le dolió, no la pasó bien, pues, ¿no? Digo, tuvo grandes momentos, sí, seguramente. Claro, grandes momentos, pero creo que la recurrencia fue el dolor. El dolor, fueron las malas. Las malas, sí. Y además de lo que habrá traído, de alguna situación que habrá traído, pues la llevó a tomar su decisión, ¿no? También comprender que ella se nota en sus poemas que no estaba a gusto en la realidad que le tocó nacer. O sea, en esa época en la que estigmatizada y todo eso, entonces ella no se sentía
a gusto en ningún lugar, más que con sus relaciones, con sus parejas. Y por eso ese poema, ¿no? Que como añora el no estar 100 años después, ¿no? Sí. O sea, como que, ay, me tocó esta, me gustaría estar allá, ¿no? Es eso, Pero ¿no? también con desesperanza diciendo Sí. dentro de 100 Va a años seguir igual. Va a seguir siendo igual. Y que no es igual, hay recurrencias, pero sí hay recurrencias, pero no es igual, pues, ¿no? Realmente. Rosendo, nos quedan medio minuto, ¿por qué si leer Pues mira, creo que arrancamos bien este mes en conmemoración de la mujer con esta escritora. Es un librazo y una invitadaza. Es un buen libro. muchas gracias. Sí, Es un libro corto, o sea, lo pueden leer tranquilamente. En 3 horas. Quizá en una semana para darles espacios, porque tú lo 4 lees todo horas, así. en Tú lo 4 lees horas todo- más o menos. Sí, es bien exagerado. De repente el libro Lo te leí dice, 2 veces. Yo ¿2 veces? lo leo en una noche. Pues Marco, pero la gente puede leer una semana. O sea, la gente. Sí, para la que gente- no vayan rápido. Sí, tranquilo. Yo no duermo, pues. Hay días Va a que- respirar Exacto. los poemas de Exacto. Teresa. Entonces, creo que es un libro muy recomendable, es un libro al que hay que acercarse y hay que apreciarlo como lo que es. Es, a final de cuentas, como es póstumo, es el homenaje al texto de una mujer enamorada no de la vida, porque no de la vida, no, pero enamorada de su ser y de su momento y de los seres que la rodeaban, con melancolía, con nostalgia, con mucho dolor, como Marco ha dicho todo el programa, pero que creo que vale mucho la pena conocerla porque para mí era una desconocida, quitando su poema, y que conocerla 100 años después creo que es algo enriquecedor. Sí, definitivamente. ¿Tú, Marco, por qué? Porque escribe muy bonito. Digo, la verdad sí Hay tiene... una canción que dice así, ¿no? No sé, Tú sí pero... escribes muy bonito. Ah, sí. Libro abierto, sí. abierto. No, es que me falta la cerveza para acordarme de ella. No, ahorita lo juntamos. Sí. Su escritura es muy rica, muy bonita, vas leyéndolo muy ágil, ¿no? Los mensajes a mí sí me movieron, pues, los hilos sensibles en varios momentos, ¿no? Disfrutas la lectura, sí, el dolor, o sea, te transmite lo que estás sintiendo, tú lo estás leyendo y tú lo estás sintiendo, sientes esa angustia, sí te lo transmite, sientes esa angustia, esa desesperanza, cuando son poemas que no son tan rudos, también los disfrutas. Yo sí la recomiendo totalmente, no me arrepiento de haberla leído. Leí, me puse a leer el otro libro, el de cuentos para hombres que no son tan niños. Léanlo, sobre todo la nueva versión de Caperucita Roja. ¿Me lo mandas? No manches, Está está bien, me mandas el buenísimo. libro, porfa. Y te hace reparar, o sea, como hombre, caray. Reparas, al leer todo, reparas y dices, caray, no, lo que hacemos los hombres. Antes de ir, sin darnos cuenta o otros dándose cuenta, ¿no? Antes de irnos, saludos a Diana González, a Miguel Canales, a Gisela, Gracias. Gisela Carrillo le manda saludos a Elena Sánchez. Alejandro Martín dice que muy buen resumen de poemas de Teresa Wilsmont, que 100 años después sigue la mujer luchando por sus creencias. Gracias por compartir. Y tiene aliados. Y, Tamara, tú sabes que claro somos aliados. Y saludos a Germán Carrillo Arriaga, desde Zapopan. Y a Maite Delgado Acosta, Diana González, ¿ya dijiste Maite? Ya. A Maite Delgado sí la saludaste. Sí, hace rato la saludamos. Maite, nos vemos mañana por allá, vamos a andar en Guanatos, allá nos vamos a saludar, ¿no? Pues vámonos, Tamara. Muchísimas gracias por la taza, me están diciendo que soy Ah, la primera sí, la que la dan primera la taza taza. que dimos. Primera que damos Agradezco taza. enormemente tener esta Un año taza. después nos Un año después nos vemos en la y taza. te vas con una taza. Me voy con una taza muy agradecida. Gracias. Próximo programa, Gaby Scartacini. La doctora Gaby. Los besos en el pan de Almudena Grande. Sí, lo empecé a leer ayer. Híjole. Bueno, vámonos. No se vayan. Digo, vámonos. No se vayan. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Bye. Ya déjalo, sí. Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Hasta la próxima. Somos XHUGPB.